qué? ¿Cómo actúan directamente en el proceso de extracción de ADN? Y con eso también entonces el procedimiento. ¿Por qué? Porque básicamente ahí van a entender qué es lo que tengo que agregar primero, por qué lo agrego primero, qué es lo que agrego después, por qué lo agrego después, qué va después al último, ¿sí? Si hago una centrifugación, ¿para qué sirve esa centrifugación? ¿Ok? Como digo, de forma general, no necesito que sepan básicamente cantidades, porque eso es, en este instante es irrelevante que entiendan por qué son esas cantidades, pero lo que sí, para qué funciona cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces el día jueves que tenemos el laboratorio, ustedes saben que van a tener el prerequisito que va a ser antes de que desarrollemos la práctica. Por lo tanto, entonces, básicamente, ok, entonces tomaremos directamente en el laboratorio y pues será una o dos preguntas como lo que hemos hecho hasta el momento, que sea pues de llenar con una sola palabra, máximo con una frase. ¿Ok? Exactamente como lo que hemos estado realizando hasta el momento en cuanto a las lecciones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿El jueves a qué hora tenemos clase? ¿A las 8 mismo? Sí. ¿Tienen una clase antes que la mía? No. Ok, entonces nos vemos directo en la hora. ¿Ok? No se olviden su equipo de bioseguridad, no se olviden su uniforme, por favor. No venga puesto el uniforme, que no le impidan luego el paso, poder ingresar o poder salir de la facultad. ¿No? ¿Qué fue lo último que vimos? Ok, entonces veríamos que un elemento importante para que hacerlo es poder comunicarse. Y que esto lo hacía pues básicamente enviando diferentes tipos de mensajes y que pues este mensaje iba a ser procesado de diferentes maneras dependiendo de cuál sea el mensaje, ¿cierto? Sin embargo, pues en un proceso general podemos decir que vamos a tener una célula que va a emitir el mensaje, en este caso va a producir, va a liberar una molécula y que esta molécula pues básicamente iba a viajar hasta llegar a su célula diana donde iba a ser receptada, iba a ser captada, luego pues entonces iba a producirse esta señal, es decir, interiorizarse la señal para que la célula
ser degradadas rápidamente y poder entonces llegar hacia su célula diana. ¿Ok? Además, se va a hacer una secreción que va a ser pues, muy baja concentración y esto entonces tendrá pues, un tiempo bastante prudente en llegar desde la célula emisora hasta la célula receptora. ¿Por qué? Porque estas se encuentran distantes y que podría tardar pues, minutos y a veces hasta horas en llegar el mensaje debido a la naturaleza de la señal que se está enviando. ¿Ok? Luego teníamos la parácrina. En cuanto a parácrina, podemos decir que principalmente el tipo de ligandos que se van a liberar o que se utilizan para una comunicación parácrina van a ser principalmente de origen hidrofílico. ¿Sí? Si son de origen hidrofílico, ¿por qué creen que básicamente se utiliza ese tipo o ese tipo de mensajes se van a utilizar? Van a darse por moléculas de origen hidrofílico. Hay receptores de receptor. Ok, porque vamos a necesitar receptores, pero ¿qué más? La rapidez del mensaje. Porque el mensaje necesita llegar a una corta distancia y básicamente pues también necesitamos que este mensaje pues sea procesado bastante rápido. Además, pues cuando es de origen hidrofílico, pues las moléculas van a desaparecer rápidamente. Van a ser procesadas, van a ser eliminadas rápidamente. ¿Por qué? Porque precisamente al estar pues expuestas a moléculas de agua, pues estas van entonces a desaparecer, a procesarse muy fácilmente. ¿Ok? Y entonces pues aquí decíamos que en este tipo de comunicación teníamos una célula emisora y teníamos entonces células que estaban alrededor, ¿no es cierto? Las células que estaban vecinas y estas eran las que iban a captar entonces el mensaje. ¿Ok? La autócrina pues entonces decíamos que básicamente era cuando pues la misma célula pues podía generar su ligando y ella misma contener un receptor para ese ligando. Como por ejemplo cuando estábamos viendo esto de los ejemplos de los vías de señalización, entonces en autócrina uno de los ejemplos más claros era básicamente el de la CD4, ¿no es cierto? Cuando los linfocitos CD4 básicamente pueden ellos mismos generar la interleuquina 2 y esta interleuquina 2 pues va entonces a pues estimularles a sí mismo, ¿sí? Y entonces causarles diferenciación y proliferación a esa misma célula, ¿ok? Entonces la misma célula se está básicamente pues activando, ¿sí? Mediante su propia generación de esta interleuquina. ¿Ok? Sin embargo, también los linfocitos CD4 pues son un ejemplo bastante clásico con respecto a una activación parácrina. ¿Por qué? Porque básicamente los CD4 también se los conoce como linfocitos cooperadores, ¿sí? O los helpers que normalmente les ponen en los libros. ¿Ok? ¿Y esto por qué se llaman cooperadores? ¿Por qué se llaman helpers? Porque estos tienen capacidad de poder ayudar a otras células para poder activarse. Por ejemplo, entonces van a generar interleuquina 4, interleuquina 5, que básicamente esto va a actuar ¿para qué? Para que básicamente los linfocitos B puedan activarse. Activarse y diferenciarse ¿a qué? Diferenciarse a células plasmáticas. O pueden generar otro tipo de interleuquinas para activar a macrófagos. Y que macrófagos puedan activar entonces sus procesos de fagocitosis. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, pues, este es un claro ejemplo de los dos tipos de señal. Puede ser parácrina cuando activa a otros, o puede ser autócrina cuando se activa a sí mismo. ¿Ya? De ahí teníamos entonces esta señalización sináptica. Que decíamos que la señalización sináptica se daba netamente a nivel neuronal, ¿no es cierto? En donde teníamos una neurona, ¿sí? Presináptica, que esta neurona presináptica pues liberaba un neurotransmisor, ¿no es cierto? Y luego este neurotransmisor afectaba a una postsináptica y con eso pues entonces teníamos que se iba a cambiar, se iba a despolarizar, ¿no es cierto? Se iba a cambiar, se iba a despolarizar y por lo tanto entonces íbamos a tener un cambio en el potencial de acción, ¿no es cierto? Y con eso pues entonces una transmisión pues a nivel neuronal. ¿Ya? Ya. Hablábamos entonces
¿Cuál es la naturaleza de los distintos mensajeros? Unos podían ser pues liposolubles o también hidrófobos. Básicamente es exactamente lo mismo, en donde pues como son de origen lipídico, estos tienen una alta capacidad para poder atravesar lo que son membranas directamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues eso permite que estos puedan ingresar directamente en célula, y decíamos que son pues hormonas de origen lipídico y que pues estas atravesaban y pues llegaban directamente adentro de la célula. O la otra es que sean hidrofílicas o pues básicamente polares, ¿no es cierto? Y es por tanto que estas en cambio no iban a atravesar la membrana, sino que necesitaban tener pues un receptor directamente dispuesto en membrana, ¿sí? Y que este receptor es el que iba a captar la señal que daba este tipo de molécula, y que con eso pues entonces luego la señal se iba a transducir hacia el interior de la célula. ¿Ok? Ya. Existen otro tipo también de mediadores, que estos mediadores principalmente se dan a nivel local. ¿Qué tipo de vía es que tenía básicamente pues interacción a nivel local? La autocrina y la parácrina, exactamente. Entonces, tenemos pues, por ejemplo, ciertos mediadores locales como los eicosanoides. Los eicosanoides, que principalmente van a ser de origen lipídico, es más, en un principio a estos se los consideraba parte de las hormonas. Sin embargo, estos pues se volvieron relevantes. ¿Por qué? Porque se tenía una comunicación bastante cercana, bastante local, ¿sí? Con los vecinos, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, estos eicosanoides pues fueron ya clasificados de otra forma, en otro grupo de mediadores que podían igual pues llevar estos mensajes. Básicamente tenemos 4 tipos. Tenemos las prostaglandinas, ¿sí? Tenemos los tromboxanos, tenemos los leucotrenos y tenemos también las glicoxinas, ¿ok? Hablando de cada uno, podemos decir que, por ejemplo, pues las prostaglandinas, estas van a ser liberadas, ¿sí? Y que básicamente están directamente asociadas a procesos pues como la vasodilatación. Por eso, pues muchas de las veces estas prostaglandinas están asociadas con lo que se conoce como la presión sanguínea, porque básicamente la vasoconstricción o la vasodilatación está directamente con pues elevar la presión sanguínea o disminuir la presión sanguínea, ¿sí? Y por eso pues entonces estas prostaglandinas pueden entonces causar una dilatación directa en lo que sería pues básicamente a nivel de vasos, ¿ok? Los tromboxanos pues básicamente, como dice su nombre, estos están directamente asociados con procesos inflamatorios, ¿ok? Y por lo tanto, pues entonces, estos también tienen capacidad de poder comunicar, de poder llamar a componentes que son asociados a procesos de coagulación. ¿Okay? Los leucotrienos, pues básicamente esta es una comunicación que existe a nivel de los leucocitos. ¿Y por qué? Porque entonces los leucocitos, como ya vimos hace un momento, tienen capacidad de activarse entre ellos
y también tienen capacidad de poder, pues entonces, llamar para que vengan hacia sitios de procesos, perdón, hacia sitios en donde estén procesos inflamatorios, hacia sitios donde estén procesos infecciosos. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando tenemos un proceso pues, inflamatorio o un proceso infeccioso, necesitamos reclutar células inmunológicas. Principalmente, pues vamos a, por ejemplo, a traer neutrófilos. ¿Okay? ¿Y esto con qué? Con el fin de que pues, lleguen los neutrófilos y los neutrófilos tienen capacidad fagocitiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues entonces, cuando estos mediadores son liberados, necesitan entonces causar efectos directamente sobre las células circundantes. ¿A qué me refiero? Van a tener un efecto directamente sobre el endotelio. ¿Por qué? Porque cuando pues estamos llamando, ¿sí?, a leucocitos, necesitamos que lleguen a donde está el proceso infeccioso, en donde está el cuadro inflamatorio, y entonces básicamente pues el endotelio necesita tener dos efectos. El uno necesita entonces pues causar una vasodilatación. ¿Por qué? Porque la vasodilatación va a aumentar flujo sanguíneo. Por lo tanto, entonces, pues las células que están siendo llamadas, en este caso neutrófilos, van a ir rápidamente fluyendo a través de sangre hasta llegar a su foco infeccioso. ¿Ok? Y dos, como ya tenemos vasodilatación, también necesitamos que las células que están asociadas al endotelio, pues básicamente físicamente se puedan separar entre ellas. ¿Por qué? Porque esto va a permitir el paso, ¿sí?, de los neutrófilos hacia, pues, desde lo que es el flujo sanguíneo hacia el foco infeccioso. ¿Ok? Y por lo tanto, pues entonces va a ocurrir un proceso que se conoce como la diapéresis. Además, necesita también, pues, estos mediadores intermedios van a también a tener directamente efecto sobre las células. ¿Por qué? Porque estimulan a las células para que éstas puedan empezar a generar proteínas, principalmente proteínas conocidas como las endocinas y también conocidas como las, ¿cuál nombre? Sirven para pegarse. Adhesinas, perdón. ¿Por qué? Porque básicamente, pues recuerden que el flujo sanguíneo va a estar aumentado, ¿sí? La velocidad en sangre va a estar aumentada. Por lo tanto, entonces necesitamos que el endotelio tenga presente sobre su superficie adhesinas, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces cuando lleguen los neutrófilos se peguen al endotelio. Y como se pegan al endotelio, pues entonces ya este proceso de diapéresis es mucho más fácil. Llegar directamente hacia donde está el foco infeccioso o el foco inflamatorio. ¿Okay? Entonces, estos mediadores, como les digo, tienen distintos efectos, o por ejemplo las lipoxinas. Las lipoxinas entonces van a servir o van a funcionar directamente sobre plaquetas. Es decir, son plaquetas generando lipoxinas para llamar a otras plaquetas. ¿Por qué? Porque recuerden que las plaquetas están directamente asociadas con la cascada de coagulación. Y por lo tanto, pues entonces ustedes han visto que pues cuando las plaquetas se asocian, estas van a generar pues procesos de cicatrización, ¿no es cierto? Necesitan de tener una hemorragia, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, las lipoxinas van a servir para eso, para poder atraer a otras plaquetas y que con esto, pues entonces, se pueda detener procesos de hemorragias. ¿Ok? Otro tipo de mediadores también son las citoquinas. Estas que, pues, básicamente sirven para comunicación y que básicamente se dan principalmente para poder comunicarse con el sistema inmunológico.
Ahí tenemos varios, por ejemplo, tumor necrosis factor, las distintas interleuquinas, que estas pues entonces tienen efectos ya sea directamente sobre otras células. Recuerdan que ya hablábamos hace un minutito de la CD4, ¿no es cierto? Liberando entonces citoquinas para activar a los macrófagos, ¿no es cierto? ¿Sí? O la otra es que pueden tener también efectos pues sistémicos. ¿Qué significa un efecto sistémico? Un efecto sistémico es que básicamente van a activar pues distintas respuestas a nivel de nuestro cuerpo y que básicamente estas respuestas pues ya no son unas respuestas focalizadas, sino que pueden ser respuestas generalizadas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las interleuquinas, la secreción dada por interleuquinas activan procesos como la fiebre, por ejemplo. Interleuquina 6, interleuquina 10 están directamente asociados con procesos febriles. ¿Ok? Y entonces esta es una respuesta sistémica. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Sin embargo, pues las respuestas o las moléculas que llevan el mensaje necesitan llegar a algún lado para poder pegarse, ¿no es cierto? Para poder entonces actuar, ¿sí? Y pues entonces depende del origen que tenga entonces la molécula, es el receptor que vamos a tener, ¿ya? Si hablamos entonces de un origen lipídico, ya decíamos que estas tienen la capacidad de difusión simple, ¿no es cierto? Ingresar hacia la célula, ¿ya? Y básicamente aquí tenemos entonces dos tipos de hormonas principalmente. Hormonas esteroides y hormonas tiroides. Hormonas esteroides como cuáles ejemplos. Testosterona, progesterona, ¿sí? Me hace un poco la garganta. Ok, entonces les decía que tenemos pues estas pues que son hormonas y que estas son de origen lipídico, entonces tienen la capacidad de atravesar, ¿no es cierto?, la membrana, ¿ok? Y que entonces pues teníamos dos tipos, principalmente las esteroides y las tiroides, ¿sí? Dependiendo del tipo que tengamos, ya sea esteroidea o sea tiroidea, el receptor va a cambiar. La forma en cómo se recepta la señal va a ser distinta. ¿Por qué? Si hablamos de una hormona esteroidea, pues esta va a atravesar membrana, ¿sí? Por difusión simple, ¿ok? Una vez que atravesó membrana, los receptores están biodisponibles directamente en el citosol, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan que ya habíamos visto una parte de esto? ¿Sí? Teníamos el receptor, que el receptor se encontraba inactivo porque estaba unido con la chaperona. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos varios receptores. Biodisponible directamente en el citosol, ¿sí? Pero este se encontraba inactivo porque estaba unido con una chaperona. Perfecto. Ok. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar? Llega la hormona, atraviesa membrana, ¿sí? Y se une con el receptor. La chaperona, ¿qué pasaba? Se desligaba, exactamente. Cuando se desligaba, dejaba pues básicamente pues libre, expuesta la molécula señalizadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, antes de que exista la translocación, es decir, antes de que pueda pasar hacia el núcleo, ¿ok? Este receptor necesita dimerizarse. ¿Qué significa que se dimerice? Que se van a unir dos moléculas que son exactamente iguales, ¿ok? Por lo tanto, entonces vamos a tener un receptor unido con la hormona y otro receptor unido con su hormona, ¿ok? Estas dos entonces se dimerizan, se unen, ¿ok? Y una vez que se dimerizaron, entonces se translocan hacia el interior del núcleo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar en el núcleo? Lo que va a ocurrir es que este dímero se va a unir al ADN, ¿sí? Pero no puede activar todavía transcripción. ¿Por qué? Porque necesita otra molécula coactivadora. ¿Quién va a ser la molécula coactivadora? Van a ser histonas acetiladas. ¿Por qué? Porque básicamente las histonas acetiladas lo que van a hacer es que van a permitir, que recuerden que teníamos el ADN, estaba envuelto, ¿no es cierto? ¿Sí? Estaba compactado hasta, pues básicamente 25 nanómetros, ¿no es cierto? De 25 a 30 mencionan los libros, ¿ok? Pero recuerden que para iniciar procesos de transcripción necesitábamos descompactarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues entonces, ahí es donde van a actuar las histonas acetiladas. Van a ir a acetilar residuos y esto va a permitir que el ADN que estaba compactado, ¿sí? en aproximadamente 25 nanómetros, pues se descompacte y por lo tanto tengamos una fibra de aproximadamente 10 nanómetros, ¿sí? Y con eso, pues como está descompactado ya, solamente el fragmento que se va a transcribir. Esto actúa directamente solo sobre un fragmento, no sobre toda la cadena de ADN, por si acaso. Como ya está descompactada, entonces los factores iniciadores de la transcripción pueden acceder al gen. ¿Ok? Y una vez que acceden al gen, entonces causar transcripción, sintetizar RNA mensajero y potencialmente, pues con eso, ya una vez que tenemos RNA mensajero, pues traducción y eventualmente una síntesis proteica. ¿Ok? ¿Estamos claros en esta parte? Una pregunta, pero entonces si solo actúo sobre una partecita, necesito muchas para decodificar todo. Es que no necesito decodificar todo, solo necesito decodificar el gen que se va a transcribir en ese momento. Solo ese necesito que se desenvuelva, se desenrolle. Solo una partecita que es la que yo quiero que esa se transcriba, ¿sí? Los genes, pues estos pues tienen, en algunos casos pueden llegar a tener una extensión de 100.000 pares de bases, ¿ok? Pero otros pueden ser tan grandes como a tener hasta 2 millones de pares de bases, ¿sí? Esto depende del gen, ¿ok? Sin embargo, pues entonces, necesitamos que en este caso solo se pueda, pues, descompactar la zona que se va a transcribir, nada más, ¿ok? ¿Otra pregunta? Sí, de principio yo no entendí muy bien sobre el mecanismo de acción. O sea, yo me quedé en la parte de que dice que se une el receptor con la hormona chaperona se va. Ya, a ver. Decíamos que entonces, pues esta hormona, como es una hormona de origen lipídico, por eso es una hormona esteroidea, ¿sí? Atraviesa membrana, ¿no es cierto? Como atraviesa membrana, decíamos que en el citosol tenemos biodisponibles los receptores para este tipo de hormonas, ¿ok?
Y entonces, pues el receptor estaba inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque está pegada la chaperona con el receptor. ¿Ya? Llega la hormona, se une el receptor y la chaperona se puede desligar. Se libera completamente la chaperona. Al desligarse, pues entonces la molécula que permite la translocación, la molécula señalizadora, va a quedar expuesta, ¿sí? Sin embargo, antes de que se transloque, este necesita dimerizarse, ¿sí? Y entonces, ¿qué decíamos? Que tenemos el receptor unido con la hormona y tenemos igual otro receptor unido con la hormona. Y estos dos se van a unir. Por eso es dímero, ¿sí? Dos moléculas exactamente iguales que se unen. ¿Ya? Tenemos un dímero del receptor cargado a la hormona. Esto, pues básicamente se va a translocar, va a atravesar la envoltura nuclear, ¿no es cierto? Transloca, pasa la envoltura nuclear, llega a núcleo. ¿Ok? Llega a núcleo y se une directamente con el ADN. ¿Ok? Sin embargo, no puede iniciar procesos de transcripción. ¿Por qué? Porque básicamente necesita un coactivador. ¿Quién era el coactivador? Era una histonas acetiladas, ¿no es cierto? ¿Por qué las histonas acetiladas van a ayudar o van a permitir la descompactación del ADN? Específicamente del gen que necesitamos que se transcriba. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, ya una vez que se descompacta, pues ¿qué es lo que va a pasar? Los factores iniciadores de la transcripción pueden acceder al gen. ¿Ya? Y iniciar, pues básicamente, transcripción. Como ya inicia transcripción, tenemos la síntesis del RNA mensajero y eventualmente este RNA mensajero, pues evidentemente llegará a citoplasma nuevamente para luego ser traducido y con eso se sintetiza una proteína. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro el proceso de la hormona esteroidea? ¿Ya? Perfecto. Hormonas tiroideas. ¿Cuáles son hormonas tiroideas? T3, T4, exactamente. Sino que tienen su receptor directamente en núcleo. ¿Ok? Por lo tanto, pues entonces el receptor va a ser una proteína que está anclada al ADN. ¿Sí? Directamente anclada al ADN y básicamente pues anclada al gen que está directamente asociado con esa hormona. ¿Sí? Entonces, normalmente este receptor está inactivo. ¿Cómo está inactivo? Es esta proteína que actúa como receptor unido a un correpresor. ¿Sí? ¿El correpresor quién es? Es una histona desacetilada. ¿Sí? Ajá. ¿Otra vez? Va. Entonces, les decía que las hormonas tiroideas difieren de las hormonas esteroideas porque estas no tienen su receptor en el citosol.
sino que su receptor está directamente en núcleo. ¿Ok? ¿Ya? Este receptor está anclado al ADN, ¿sí? Ya está ubicado hacia el gen que necesita transcribirse. ¿Ok? ¿Sí? Sin embargo, este receptor está inactivo. ¿Cómo está inactivo? ¿Por qué? Porque eso esta proteína que funciona como receptor y que viene básicamente pues unido con un correpresor. La unión del receptor con el correpresor mantiene inactivo a el receptor. ¿Sí? El correpresor son histonas desacetiladas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la hormona tiroidea? La hormona tiroidea va a llegar, ¿sí? Va a atravesar membrana plasmática, va a atravesar citosol y va a atravesar también envoltura nuclear. Llega directamente a núcleo. Se une con su receptor y cuando se une la hormona tiroidea con el receptor, el correpresor se desliga. Se libera el correpresor. ¿Y ahí qué voy a necesitar? Un coactivador. ¿Sí? ¿Quién va a ser el coactivador? Histonas acetiladas. Exactamente. Histonas acetiladas. ¿Sí? No me escucho a mí mismo. Pues. Ok. Histonas acetiladas son las que van a funcionar como coactivadores. ¿Por qué? Nuevamente necesita que el ADN que está compactado, ¿sí?, se descompacte. Exactamente igual. El gen que necesitamos transcribir necesita descompactarse. Y por lo tanto, entonces, las histonas acetiladas precisamente van a tener ese efecto, el descompactar el ADN, que pasa de esa compactación de 25 nanómetros a una de 10. Y que por lo tanto eso ya va a permitir que los factores iniciadores de la transcripción puedan acceder al gen. Y con eso, pues, evidentemente, transcribir. Con esto, entonces, tenemos un RNA mensajero que eventualmente va a ser traducido y, pues, entonces, sintetizar una proteína como respuesta. ¿Sí? Entonces, todo el proceso de la hormona tiroidea, ¿sí?, difiere de la hormona esteroidea. ¿Por qué? Primero, porque sus receptores, pues, están en posiciones diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que básicamente, pues, cada uno está inactivo de formas diferentes. ¿Sí? Tienen elementos diferentes para inactivarse. Sin embargo, los dos receptores siempre están de forma inactiva dentro de células. ¿Ya? Segundo, pues una vez que llega la hormona, estos receptores pues entonces se activan, ¿no es cierto? ¿Sí? Se activan para poder iniciar procesos de transcripción. ¿Ok? Esa va a ser la respuesta, transcripción. Después, eventualmente, esto pues servirá para poder sintetizar una proteína. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Está claro? Sí, ya. Ya vengo, solo va a traer la botella de agua.
van a tener una situación y se van a meter en él. Entonces, al tener en el núcleo, ¿dónde está? Mira, esta proteína sí va a estar anclada en finales del tiempo. Así que necesitamos para la transfusión, pero este gen va a estar inactivo. ¿Por qué está inactivo? Es que yo fui al baño. Este gen está inactivo gracias a que está unida a un correceptor. ¿Qué es un correceptor? Son histonas desetiladas. Por eso es que está inactivo. Entonces, la hormona tiroidea va a atravesar, ¿qué va a atravesar? Va a atravesar membrana, va a atravesar citosol, va a atravesar envoltura nuclear y se va a unir a la proteína y al momento que se une a la proteína se va a liberar el correceptor. Pero para activarla va a necesitar un coactivador. Entonces, el coactivador van a ser las acetonas desetiladas. Estas acetonas desetiladas van a hacer lo que hacen algunas de las otras es mantener el ADN repasando de 25 nanómetros a 10 nanómetros. Y ahí va a suceder todo, el proceso de transcripción, la de traducción y todo eso. Creo que sí, con todo ya voy a hacer. Ya. Están juntitas, son 6, creo. La que dice objetivos estratégicos. ¿Dónde? No, son 3. 3 de objetivos estratégicos. No sé cómo lo acomodarían allá. Porque siguen así de diapositivas. Es que no puede. Porque tienen un máximo de 25 Es que el doctor viene a ver. El doctor se demoró más. No fue decidido. Básicamente decíamos que precisamente el hecho de que estas hormonas, ¿sí?, tanto las esteroides como la tiroides, tengan la capacidad de atravesar membrana, hace que entonces sus receptores estén directamente dentro de la célula, ¿ok? Sin embargo, no son los únicos componentes que pueden atravesar membrana, sino que también existen otros componentes como por ejemplo los gases, como el óxido nítrico, ¿sí? Este puede llegar a atravesar también por difusión simple membrana, ¿sí? Y pues evidentemente también tienen una acción directa dentro de células, ¿sí? Y básicamente entonces, en este caso, el óxido nítrico, ¿sí?, atraviesa membrana por difusión simple y lo que va a hacer es que, pues dentro de la célula, directamente en citosol, siempre va a estar biodisponible la guanilato ciclasa soluble, ¿ok? Entonces, la guanilato ciclasa soluble va a actuar como su receptor, ¿ok? Entonces tenemos el óxido nítrico que se va a unir con la guanilato ciclasa soluble. Al unirse con la guanilato ciclasa soluble, pues básicamente vamos a tener el uso de GTP para poder sintetizar GMP cíclico, ¿ok? La concentración de GMP cíclico al interior de la célula va a cambiar. Y al cambiar la concentración del GMP cíclico dentro de célula, van a tener un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Vasodilatación, ¿sí? ¿Dónde se ve este tipo de reacción? Principalmente a nivel de músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso?
Vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Venas, arterias, están formadas por músculo liso. ¿Qué más? Las mujeres. Útero. ¿Sí? Útero es músculo liso. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, exacto, a nivel de intestino, a nivel de nuestras entrañas también tenemos músculo liso. ¿Y cuáles son características de un músculo liso? Contracción involuntaria, exactamente. ¿Qué más? No tiene estrías, por eso se llama liso, ¿no es cierto? Sí, tiene largas fibras, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué más? Tiene una alta capacidad de ¿qué? De dilatación. De dilatarse. Una alta capacidad de dilatación. Por eso imagínense en el útero, que todo el mundo le dice que tiene forma de una pera, termina siendo del tamaño de una sandía. ¿Sí? Así de gigante. ¿Por qué? Porque tiene esta alta capacidad de dilatarse. Ajá. Precisamente porque no presenta las estrías. Ok, entonces, un ejemplo bastante común sobre esto es el uso de la nitroglicerina. La nitroglicerina netamente se usa, pues, en caso de emergencia. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, paciente que llega, ¿sí?, a emergencias con angina de pecho, ¿sí? Básicamente un dolor, ¿sí?, constrictivo a nivel del pecho. Y que pues entonces este dolor intenso se da precisamente por una vasoconstricción. Es decir, arterias coronarias están contraídas. ¿Ya? Entonces, en este caso, se le administra al paciente nitroglicerina. ¿Qué va a pasar con la nitroglicerina? La nitroglicerina va a tener la capacidad de atravesar membrana. ¿Sí? Una vez que atraviesa membrana, la nitroglicerina, pues entonces va a ser procesada por una enzima. Esta enzima es una enzima que básicamente actúa a nivel mitocondrial. ¿Sí? Es decir, la mitocondria produce este tipo de enzima, que es básicamente la ALDH2. Esta, como actúa directamente en la nitroglicerina va a convertirse en, pues, donadora de moléculas de óxido nítrico. ¿Sí? Entonces vamos a tener varias moléculas de óxido nítrico que van a estar disponibles directamente en el citosol. Cuando tenemos entonces, pues, ¿qué es lo que iba a pasar? Recuerdan que el óxido nítrico se iba a unir con la guanilato ciclasa soluble. ¿Sí? Una vez que se unía con la guanilato ciclasa, entonces se iba a sintetizar GMP cíclico. A alta concentración de GMP cíclico iba entonces a actuar directamente sobre las fibras musculares, ¿sí?, causando esta vasodilatación. ¿Ya? Y por lo tanto, pues entonces, algo que también es importante es que pues existe una alta concentración de iones calcio cuando existe una vasoconstricción. Cuando existe una vasodilatación, los iones calcio disminuyen. Y básicamente entonces vamos a tener que, pues, la vasodilatación, pues si la persona tenía una vasoconstricción, los vasos, las arterias coronarias se van a dilatar. Y con eso entonces el paciente va a disminuir su dolor.
¿sí? La angina de... ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta el momento todo lo que hemos visto, ¿sí? Es que ocurre por receptores que están directamente dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque son moléculas que tienen capacidad de atravesar membrana, ¿sí? Y por lo tanto, pues como atraviesa membrana, su mensaje llega al interior, adentro de la célula, ¿sí? ¿Ok? Pero no toda molécula tiene la capacidad de atravesar membrana, sino que teníamos moléculas polares que estas no podían atravesar membrana. ¿Ok? Aquí entonces necesitamos receptores que estén presentes que estén presentes directamente en la membrana, ¿sí? Receptores que están anclados a membrana, ¿ya? Y por lo tanto, pues entonces estos receptores tienen que estar biodisponibles en la membrana de la célula. Para esto tenemos tres tipos. El 1, que son canales iónicos. El 2, proteínas de tipo G. Y el 3, proteínas transmembrana, ¿sí? Que básicamente, pues estas proteínas transmembrana actúan ancladas o ligadas con enzimas. Toca ahí. Hola, amiga. Hola. Amiga. ¿Qué pasó, amiga? Sí, ¿qué pasó? Ahorita sí. Ya, entonces, unos 10 minutitos abajo en coordinación, ya va, ya, de una, ya,